Buenas a todos y todas las que nos seguís a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad Popular de San Joan Despí. Estamos en la actividad Miradas al Retrovisor. Ahora, cuando he puesto la cámara a grabar, no me acuerdo qué sesión es, me parece que es la 13, pero lo que empezó como una actividad así de que iba a ser pocas entrevistas, al final se están convirtiendo ya en una serie ya con cierto peso y con cierto carácter. Hoy tenemos con nosotros a Luis Ballestero. Él es de Alcahuete, Jaén, y como todas las personas que han venido a esta actividad, tiene una experiencia vital que creemos que tiene que ser recogida y conservada para que pueda ser consultada en cualquier momento. Vamos a dar inicio a la sesión. Luis, como siempre empezamos, nos vamos al principio de tu vida. O sea, ya hemos dicho que eres de Alcahuete. ¿Cómo era tu infancia en aquellos momentos? ¿Qué posibilidades para desarrollarte como persona había o no había en aquel municipio? Y a partir de aquí, la actividad es toda tuya. Bueno, pues en principio agradecer que haya algún medio de comunicación para tener posibilidad de denunciar. Yo lo voy a enfocar desde un punto de vista de denuncia política hacia la dictadura, porque a mí también me tocó vivir parte de esa dictadura. Desde 1953, en marzo, 19 de marzo del 1953, cuando yo nazco, es cuando la dictadura está fuertísima. Entonces yo agradezco a estos medios de comunicación, porque los medios de comunicación oficiales es imposible que esto saliera. Y voy a empezar con algo que ocurrió particularmente en mi casa. Supongo que en muchas casas más ocurriría lo mismo. Y yo tendría 2 años. Exactamente yo no soy testigo de esos hechos. Pero sí que me lo han contado mi hermana, una que vive aquí en Zaragoza, que ya tiene casi 80 años. Hace 4 o 5 años, porque esas cosas tan fuertes los padres no las contaban. No decían los padres, no ha ocurrido esto y esto, para que los más jóvenes empezáramos a conocer los hechos que ocurrían. Porque ellos no lo hacían no porque no les gustara que nos enteráramos, sino porque también tenían miedo a esa represión del sistema dictatorial. Por si a algún niño se le escapaba algo, decía, bueno, el padre se lo ha contado. Eso era la dictadura, eso era libertad de expresión y de comunicación de los padres con los hijos y la familia. Si no dice más, los vecinos de al lado, ¿no? También estaban ahí. Entonces, en aquella época, el camarada Paco sabrá perfectamente de lo que estoy planteando esto. Se utiliza mucho el traspelo, ¿no? La subsistencia. O sea, el subsistir, ¿cómo subsisto? Entonces, ¿cómo sobrevivo? Bueno, hacemos una pauta. ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo subsisto para coger algún recurso para poder mantener a estos niños o esta casa? Bueno, hacemos una puntualización. El extraperlo era una manera alternativa fuera de los canales del mercado que existía en ese momento para poder conseguir bienes y servicios que de otra manera no se podían conseguir porque no existían. Era lo único que existía eso, porque lo otro era imposible, porque mano de obra asalariada no existía. Existía subsistencia, sí o sí. No había otra cosa. Entonces continuó. Mi hermana, esta que tiene ya casi 80 años, yo voy a cumplir 70 el 19 de marzo, sí que se acuerda de lo que ella me ha contado a mí. Mi madre, así como mi padre, pues hacían algo para subsistir, para traer algo a la casa. Entonces mi madre se dedicaba a vender pescado por los cortijos, porque antes el pescado no llegaba a los cortijos, donde vivían familias enteras, porque digamos que el pescado llegaba a los pueblos muy contado, y para poder llevar esa materia a los cortijos, pues mi madre le daban 4 o 6 kilos de pescado, un pescadero que yo no conocía, que hombre,
que se llamaba Pijeta, pero aquel hombre le daba a la familia pescado para que lo vendieran, y lo vendieran por los cortijos. A veces le pagaban en metálico o le pagaban en garbanzo, lentejas, cambiaban. Cambiaban producto, uno producto que le hacía falta a esa persona y tenía el otro que le hacía falta. Lo que se suele decir el trueque. El trueque, traspello, en aquellos momentos le llaman traspello. Bueno, pues mi madre hacía eso. Y mi padre era arriero, que hacía carretera y todo eso, y hacía otras cosas. Bueno, pues en este intervalo, aquí es donde viene el plato fuerte, y por eso quiero hacer una denuncia, que la dictadura franquista actuaba en esos momentos y muchos años de esta forma. Pues mi padre, según datos de mi hermana mayor, compró una alpargata, no sé si nos situamos en lo que es. Una alpargata son unos zapatos, que antes no había zapatos, pero era una alpargata con la soletilla de goma, a un hombre que iba vendiendo por la calle, como aquel también vendía alpargatas para comprar otras cosas. Todo era una cadena. Entonces este hombre compró esto y lo llevó a mi casa para él. Y parece que ser que alguien dijo, pues Luis ha comprado una alpargata. Porque no olvidemos que el franquismo tenía muchísimos enlaces, muchos chivatos por las calles y por todos lados. Y entonces creó un sistema donde si algunos lo veían con unos zapatos nuevos, decía, bueno, ¿y este dónde lo ha sacado? Entonces investigamos dónde iba. Entonces la Guardia Civil bajó a mi casa. Según mi hermana, era en invierno, ya a las 9, las 10 de la noche, por ahí, en busca de mi padre, que a quién le había comprado aquella alpargata. O sea, que había estado traficando como ilegalmente, porque para ellos aquello era ilegal. O sea, comprar tu algo era ilegal. Entonces, pues, mi padre dijo, no, uno que iba por la calle vendiendo, como si... Fue verdad, fue así. Y la Guardia Civil pues empezaron a registrar en mi casa buscando la alpargata. Yo tendría 2 años. Había otra delante de mí que ahora tendría 6. O sea, todos éramos el que más, tendría 11 o 12. El que más. Y mi madre, pues los pocos garbanzos y lentejas que traspelaba y que comercializaba a cambio del pescado que vendía, pues los tenía en la cámara. Era una casa de 2 plantas, los tenía en la cámara. Y entonces la Guardia Civil, como no encontró las alpargatas, se llevó todos los garbanzos y todas las lentejas y todo lo que tenía, que mi madre había conseguido para darnos de comer a nosotros. Esto lo digo como una denuncia política al franquismo. Y así como esto, montones. se ocurrió allí, en mi caso ocurrió en muchas casas más. Y tanto en mi casa. De ahí que cualquiera, que yo lo sé, que empiezan a justificar las actuaciones de todo el engranaje del franquismo, incluido la propia Iglesia, no tiene justificación ninguna. O no lo ha vivido, o si lo ha vivido, se ha conformado. Pero yo desde que tengo uso de razón, desde los 13 años o antes, esto se me quedó grabado y no voy a renunciar a denunciarlo. Y ahora agradezco de que se me haya dado la oportunidad. ¿Puedo hacer un apunte? Sí. Lo que has dicho ha sido una cosa muy interesante. Has dicho, cuidado porque es que estaba la Guardia Civil y había la gente que era colaboracionista. Es que hoy en día ya está demostrado que, por ejemplo, los tan famosos SS de la Alemania nazi, esta gente realmente no tenía ni infraestructura ni tenían absolutamente nada para hacer todo el mal que hicieron. El mal que hicieron fue, en un porcentaje elevadísimo, chivatazos de la propia sociedad alemana. Y el franquismo también vivió mucho de mucha gente que hacía mal al vecino de al lado por rencillas de cualquier tipo. Sí, esto es así. Esto es así. Ahí no hay duda. Pero que esto va acompañado
Cuando ya soy un poco más mayorcillo me voy dando cuenta y te das cuenta de cómo la Guardia Civil salía a caballo y se iba a los cortijos a comer y a través de las mochilas llenas de chorizos. Bueno, y a violar a quien hiciera falta. De aquella familia que había hecho una matanza como podía para mantener a su hijo. Esto ha sido dictadura franquista, a un mínimo, pero si lo medimos a escala mayor, esto ha sido generalizado en Andalucía. Esto es una fase que ya hace tiempo, desde el otro día que estuvimos aquí grabando el vídeo con Kim Bosch y el camarada Paco me lo planteó, yo ya lo tenía planteado porque esto es importantísimo. Cuando ya me voy poniendo mayor, de niño a un poco adulto, ahora entro en otra fase, pero más o menos parte de la historia. Entonces ya empieza a trabajar en el campo con 9, 10 años, porque antes con 10 o 12 años un niño se empezaba a trabajar de jovencillo ya casi hacía la misma labor que un hombre. A mí me ha pasado eso. Esto sí que me ha pasado. Lo otro me lo ha contado mi hermana, que me lo creo. Bueno, tú eras muy pequeñito y no lo recuerdas. Es una experiencia de tu familia. Esa es una experiencia innata. Entonces empieza de niño a hombre que como haya 10, 11, 12 años, yo ya empiezo a trabajar en el campo, en las labores del campo. Escargando habas, arrancando hielos, cosas. Pero el propio sistema franquista, esta dictadura, se aprovechó del niño hombre. El niño que no le pagaba como a un hombre, pero que le obligaba a trabajar como un hombre. Yo en primera persona recuerdo de cuando terminaba la aceituna en el mes último de marzo, abril, pues entonces ya nos podíamos hacer labores del campo, escardaba, hacer cosas, acabar olivo. Y en aquel momento, te hablo aproximadamente en el 64 o 65, yo nací en el 53, tendría ya 12 o 13 años, pero que con 12 o 13 años te puedo asegurar que se puede hacer un trabajo bastante amplio porque te obligaban a hacerlo. Entonces cogieron la táctica de poner, para acabar olivo, un hombre en un lado y el niño en el otro. ¿Qué pasaba con esto? Que el niño ya se sentía un poco más mayor, preparado para eso. Para que el hombre no fuera más que él intentaba superarse. Entonces hacía el mismo trabajo que el hombre, pero a mitad de precio. Esto lo hice yo. Digamos la táctica de un cortejo que le llaman, de obligarte a ser hombre cuando eras niño. Exacto, en un cortejo que le llaman Hortanquita y el Chaparrá, de unos marqueses de Fuentemoral, eran los dueños del pueblo, conjuntamente con otros cuantos terratenientes, y a nosotros nos explotaron de esta forma, a mí y muchos. No éramos nosotros solos. Esto fue una explotación feroz, porque tenemos que partir de que era una edad que no tenías tiempo de nada, solamente descansar, porque acababa reventado, dormía, otro día trabajaba, era explotado y sin ningunos derechos. Aquí es donde está el problema. Un niño tiene edad para explotarlo, incluso edad, por lo que sea, para llamarlo al cuartel de la Guardia Civil, porque a lo mejor ha ido a coger 8 días a una higuera para comérselo. A todo eso, el niño estaba sometido, pero no estaba sometido a tener ningún derecho. Esto era la realidad en Andalucía del franquismo y la dictadura sicaria. Las labores en el campo llegó a tal extremo de que eran insoportables, porque no te llegaba ni para comer. No tenían nada, estamos vendidos. Aquí es donde ya hace un punto de inflexión, porque yo ya tenía 15 años o así, y un verano poniendo plantones, el hoyo que abre y poner olivo, un trozo de olivo, sí. Y empieza a labrarlo hasta que el olivo es grande. Y nos dimos cuenta, unos cuantos chavales jóvenes, unos tenían 13, otros 12, pero jóvenes. Pero allí en Andalucía se estila hacer unas paradas
un cigarrillo que le llaman. Claro. Por ejemplo, empieza a las 9:30, a las 11, venga, vamos a descansar un ratito. Y descansamos un ratillo. Pues venga, vamos a empezar otra vez. Y en ese intervalo, desde por la mañana, entre el cigarro por la mañana, la comida del mediodía y por la tarde otra partida, eran 3, más la hora de plegas 4. Entonces otro compañero mío, yo digo compañero ahora porque por entonces éramos amigos. Amigo de la juventud. Y entonces nos llevamos bastante bien. Y le digo, oye, José, ¿tú no te parece que hemos pagado demasiado por lo poco sin reloj? Porque otra de las cuestiones es que si algún obrero, algún niño, le veían un reloj en el trabajo, rápidamente le decían o que era de izquierda o que era un... y lo echaban. O sea, el reloj solamente lo podía llevar el manijero, el que mandaba. Los niños no tenían reloj. Yo no conocía nunca a nadie con reloj. Que yo no conocía nunca a nadie, a un niño con reloj. No, lo tenían prohibido. Pues, No, si es que no teníamos dinero. Esta es una puntualización. Para que vean la vuelta, yo siempre digo que la historia es cíclica. Hace unos días salió una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que las paradas para fumar un cigarro o tomar un café no computaban como jornada laboral. Yo simplemente apunto eso. Digo porque que todo esto que tú estás contando, cuidado que no vuelva. Sigue. Entonces, pues, así hablando, dije, pues parece que sí. Y le digo a mi madre, mamá, tengo ganas de un reloj. Entonces me compró un reloj que le costó 225 pesetas, me acuerdo, toda la vida. Me lo compró no aquel mismo día, luego ya, porque yo lo iba a ver. Y era un Kaunis Prima, unos relojitos pequeñitos. Y me compró un Kaunis Prima, 225 pesetas. ¿Por qué me lo compró? Porque yo estaba trabajando en el campo y a veces iba solo. Porque yo empecé a arar con mulos con 15 años. Y si vas solo, arar con mulos, imaginaros, una yunta de mulos con un arao, un niño con 15 años, para untarlo, para arar, cargar el arao y traérselo. Entonces me lo compró. Y cuando empezamos a trabajar otra temporada, ya con 15 o 16 años, pues el reloj, en vez de llevarlo así, lo tenías que llevar metido en el bolsillo en un pañuelo para que no te lo vieran. Claro, nos paramos a comer, saco el reloj, 5 minutos, saco otros 5. Y en el día, esto sí que se comían 20 minutos del trabajo de esos niños, trabajando, arrancando hierro, arrancando agua y todo, pero con esos 20 minutos que se comía, el manijero estaba la más encantado, porque le decía al señor, digo, otros 20 minutos más que te he metido en tu hucha. Y un día coincidió que con este compañero que ahora está en Suiza, José, se fue también por ahí, también saltó. Y le digo, oye, mañana, este fue el primer acto que yo hice y me reboté muy rebotado contra la explotación laboral. Esto ocurrió en un cortijo que dice el Chaparrá, a la orilla del río, un río, pasa por el río Sampa. Y entonces le dije, oye, José, ¿y si mañana, cuando nos digan de levantarnos a trabajar y no nos levantamos, qué hacemos? Y dice, pues no nos levantamos. Y eso hicimos. Ya hemos tío dos de críos, Allí no iban con unos o dos, iban con una cuadrilla, de niños. Y no nos levantamos. Y el encargo dice que ¿por qué no nos levantábamos? Y yo, porque todavía no es la hora. Yo fui el portavoz en aquel momento. Porque todavía no es la hora. Sí, ya es la hora. Y yo saqué el reloj y le comprobé de que no era la hora todavía de trabajar. Pues aquello, pues todo de que me despidieran a mí y al otro. La represalia. Así es de sencillo. Claro. Estuvimos toda la temporada Sin trabajar. sin hacer nada. A la otra ya, a otro sitio, pero allí no volvimos a trabajar más. Claro que no. Esto me ocurrió con 15 años. Y así sucesivamente, ya se van agravando cosas, ¿no? Ya se van agravando que vas a trabajar con uno y te das cuenta de que quiere y ya no. Empieza a rebotar, empieza a ver personajes que están posicionados en una posición política, empieza a darme cuenta qué significaba ya falanges.
ya empezó el proceso en el cual yo no podía seguir trabajando allí. Porque era completamente contrario. A mi padre le hacía preguntas que no me quería contestar. Pues, lógico, ¿no? Por el niño, claro. Lógico, claro. Una vez fui a... Esto es importante porque también marcó otra etapa, ¿no? Me avisaron para quemar Ramón. Ramón es cuando estaban los olivos. Y lo más gordo se separa, que son palos que le llaman para el fuego, y lo más pequeño se quema. Sí, la poda. La poda, eso es. Entonces, pues fuimos mi hermano menor, yo le llevo 4 años, y otro. Fuimos 3 a quemar el Ramón. Pero los palos cuesta más sacarlo y llevártelo que quemarlo, porque eso tarda mucho en arder, porque los palos se tardan en leña gorda del olivo. Sí. Y entonces, pues, como en mi casa había siempre bestia, como arriero, pues me lo llevé a mi casa. Estuvimos 3 días trabajando los dos y los palos pues me los llevé a mi casa. Para la cocina. Claro, para quemarlo a mi casa. En mi casa Claro. había siempre para eso. Entonces, pues, cuando vamos a cobrar, un hombre que trabajaba en el ayuntamiento, un tal Sarmiento, trabajaba de administrador o algo en el ayuntamiento, pues pasamos lo que queríamos cobrar y me dice el hombre, no, es que estaba allí. Y he visto que no quedan palos. Digo, pues no porque usted no nos dijo que se lo dejáramos. Y entonces, para que no estorben allí, para cuando van a arar el tractor o lo que sea, pues lo hemos sacado y me lo llevo a mi casa. Así es un favor que le hemos hecho a usted. Y me dice, no, es que esos palos los quería yo para mí. Y por lo tanto, te lo tengo que descontar de las jornadas que ha hecho en el campo. Porque más el Ramón y todo eso. Digo, no. Usted me paga a mí la jornada y los palos que los tengo en mi casa los cargo otra vez en las bestias, que no me va a pasar un día y te los dejo otra vez allí. Pero lo que nosotros hemos trabajado, nos los tiene que pagar. Me acuerdo que el hombre bajó con una bata de esta de señorito, que yo es la primera vez que había visto una bata de esa de señorito. Bajó el tío con unos bigotes y se quedó mirando y dice, ¿quiere decir? Digo, como quiera. Y cogió el hombre y subió una escalera así para arriba, una casa de señorito, de gente potente. Y bajó con dinero y se toma. Pero tú no vuelvas a pisar ni la tierra donde has quemado el Ramón. Ya está. O sea, son cosas tan fuertes. Entonces, esto se lo expliqué a mi padre lo que me pasó. Ya tendría por lo menos 16 añillos. Se lo expliqué a mi padre lo que me pasó. Y dice, ¿y eso lo has dicho a Sarmiento? Digo, pues sí. Que me tenía que pagar mi trabajo. Y mi padre, pues se ve que fue a hablar con él, que casi a pedirle no disculpas, no, eso son cosas de niños, porque tenían miedo a que Sarmiento fuera al cuartel de la Guardia Civil y dijera, el hijo de Luis el Jaro, me decía, mi padre decía el Jaro, me ha pasado esto. O sea, intentó cortar el proceso de represalia, porque podía tener represalia. Sí. Es decir, a un tío yo quiero cobrar por mi trabajo. Y no, claro, Sí. esto me ocurrió a mí personalmente. Bueno, pues a partir de ahí ya, donde empieza a funcionar y ya con 19 años... Perdona, una cosa. Esto que estás contando tú aquí ahora es una vergüenza, es un acto de impunidad, pero es que hoy se está produciendo. Sí. Mucha gente que viene ahora, por ejemplo, sin papeles, que les obligan a trabajar en un sitio sin ningún tipo de contrato, ningún tipo de documentación, y les pagan lo que les da la gana. Sí. Y hacen con ellos lo que les da la gana. Como si le dice, oye, mira, no cobras un duro y como te pongas tonto te denuncio y encima te van a venir a buscar porque estás aquí de manera ilegal. Sí. Eso también pasa. Yo... No, que no le quito la importancia, pero que te digo, que tampoco ha cambiado tanto, que más o menos la impunidad por parte según quién está totalmente tolerada. Sí, algo se da ahí. Entonces, de ahí, que cuando ya a partir de los 16 años, cuando cogí actitud, ya empecé a tirar
aceituna como un hombre, con mi piqueta, con una piqueta, un trozo de palo, y ya me empezaron a pagar como un hombre. Con 16 años, yo ya tiraba más aceituna que un hombre ya mayor, porque su capacidad ya estaba. Y a nosotros lo mejor que tenían es que al ser tan jóvenes siempre estábamos en lo alto del olivo, tirando la aceituna. Entonces el más mayor decíamos, no, tú quédate abajo. Pegaba un salto y te subía al olivo. Exacto. Eso me decía mi padre a mí. O sea, todo el día en lo alto del olivo. El mayor se quedaba abajo y nosotros estábamos orgullosos de eso, de poder. Hoy no sé si pasaría, igual los jóvenes te decían al grande que subiera, ¿eh? hoy ha cambiado todo mucho, ¿eh? Hemos tenido ejemplos Empatía cero, ¿eh? Hoy en día la empatía está en... Sí, pero esto que yo estoy comentando, de que el joven se daba cuenta de que estaba... Porque con 19, un joven con 18, 19 años ya estaba muy bregado y sabía muy bien lo que era el concepto de solidaridad y de ayuda al mayor. O sea, adquiría responsabilidad de subsistencia en esa casa, desde muy pequeño. Entonces, esa responsabilidad que adquieres de subsistencia en tu casa se va transmitiendo a todo lo que te rodea, a tus compañeros de trabajo, a todo. Y al respeto a los mayores. O sea, que hoy es todo lo contrario, hoy es impertinencia, exigencia y tiranía. Todo eso es lo que te va dando valores humanos, que hoy también existirán, pero habrá que recuperar algunos de ellos, que podemos entrar en ese terreno. Entonces, cuando ya llego a los 19 años, y me di cuenta que yo ya tengo una edad de que cotice, no la ciudad se reconoce por mí. Y cuando terminan las campañas de aceituna, pues allí nos quedábamos prácticamente parados, hasta el mes que empezaban a cargar con las 4 abrigos y todo eso. Bueno, pues llega un momento en el que yo me planteo venirme a Cataluña. Y lo comento con algunos, porque muchos también eran muy reacios que nos viniéramos de allí, porque para algunos su pueblo, donde han nacido, era lo más importante de todo. Pero yo decía, pero bueno, yo soy del pueblo, claro, yo he nacido aquí, lo reconozco, pero es que yo también tengo que reconocer que tengo que abrirme punto, me tengo que ir a otro sitio a ver cómo puedo vivir en otro sitio. Sí, pero eso es una elección. Porque de aquí ya lo sé. Pero eso es una elección. El problema es cuando tú estás en un sitio y no te permiten poder vivir en ese sitio. Y te obligan a marcharte. Entonces ya no es una elección. Entonces, llega un momento en que uno de los últimos enfrentamientos que tuve, y aquello ya formó el lazo, es que cuando cogíamos aceituna, estábamos todo el día cogiendo aceituna, los sacos, mi padre los sacaba a cargaderos a la carretera, donde no entraba el camión. El arriero de la finca era mi padre. Entonces sacaba los sacos a cargaderos, donde te llegaba un camión Siata, no sé si vosotros habéis visto los camiones Siata con la cabeza amarilla, sí. Eran de 3.500 kilos. Claro que lo tienen que conocer. Sí. Unos Siata y unos barreiros, con la cabeza amarilla. Entonces llegaba el camionero que era de la misma finca para llevarlo al molino. ¿Qué pasaba? Que el camionero, como tenía que ir a varios sitios, por lo mejor llegaba tarde. Y el encargado decía, se tienen que quedar 3 o 4 para cuando venga el camión, cargarlo para llevarlo al molino. Pues nos quedábamos, a lo mejor un día le correspondía a 2, otro día a otros 2, otro día a otros cuantos. Y a mí me tocó unos cuantos días. Y había veces que terminábamos en invierno, porque la aceituna se coge en invierno. Terminábamos a las 5 de la tarde y estábamos esperando al camión con un frío que me daba hasta las 7 que venía el camión. Luego cárgalo y vete al pueblo. Y yo decía, hostia, pues si yo estoy trabajando aquí desde las 5 que pego esperando el camión hasta las 7 que lo cargo y hasta las 9 que llevo a mi casa. Pues no, me refiero y vuelvo a lo que decía anteriormente, que ya desde el reloj que yo le marqué, yo ya venía dándole vuelta al coco, decía, no, esto no puede ser. Y entonces, una noche, cuando terminamos de cargar el camión, llegué a casa de mi padre, y en mi casa digo, mi padre, papá, yo ya no cargo más camiones. Digo, ¿por qué? Digo, porque no me pagan por cargar el camión. A mí no me pagan por esto. Yo he terminado mi jornada. Y dice mi padre, otro follón más.
Quiero decir que ya la propia subsistencia dentro del entorno de mi familia, pues casi chocaba. Mi padre nunca fue de eso. Fue un hombre, un obrero, honesto, muy sencillo, pero políticamente nunca fue un hombre encasillado en lo que... Pero fue un hombre sencillo, que también se respetaba, muy respetuoso. Entonces ahí es donde mi padre le dice al encargado, mira, mi hijo no se quiere quedar más, ¿eh? O sea, no le digas más nada. Otro problema. Entonces ya, con 19 años, y cuando terminó la aceituna, cogí la piqueta, yo ya me lo había planteado. Ahorita era el garabato ese, ¿no? Cogí la piqueta y la clavé sí. en un claro y ahí se quedó. Y entonces te viniste para acá. Yo ya le dije, yo ya no quiero más aceituna, me voy. Esto fue en abril aproximadamente, cuando terminé la aceituna. Y el día 24 de abril cogí el autobús y me bajé en Castelldefels con una hermana que había aquí ya y ahí me paré. Y ya no he vuelto a ir más. ¿No has vuelto a ir a tu pueblo ni de vacaciones? Sí, vale, sí, de vale, vacaciones, vale. sí. Me refiero como obrero. Sí, ya no voy más. Que ya no ha ido más. Yo ya me desligo totalmente de todo ese proceso, estando informado y teniendo conocimiento por amigos que seguían lo mismo. Porque ahí sí que podemos entrar en un tema en el cual, después de yo ir varias veces allí, muchas veces, hasta hace poco, la vida laboral allí deja mucho que desear, de aquí todavía, ¿eh? Sí. O sea, está muy decaído. Aquello que dicen, no, es que... no, allí todavía hay muchas personas que para hacer la campaña de la aceituna tienen que estar un mes antes convidando al manejero a 4 cervezas y 4 vinos para que lo lleve a él o a su mujer. Sí. Bueno, o al ayuntamiento de ahora, turno para que te pongan los sellos para luego poder cobrar la Claro deuda. que sí, lo que decía, que todavía sigue, claro que sigue. Claro. Pero sigue incluso maquillado, ahora ya está maquillado. Antes era más ilegal, pero ahora toda esa explotación de la clase obrera de inmigrantes está legalizada. O sea, la explotación del obrero está legalizada. Antes menos, no existía. Ahora existe, pero también explotado. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que hoy todavía está ocurriendo en la parte tanto de Extremadura, los sitios rurales y todo eso. Hoy todavía hay una explotación feroz. Tenemos el caso que cada 2 por 3 sale de la fresa de Huelva. Ahí está. Personas ganando 3 euros la hora y durmiendo en barracas. O puedes tener el caso de Almería, las plantaciones del viento, que cuando quieren le pegan fuego a un pueblo entero, van los bomberos y no son capaces de apagar el pueblo. ¿Cómo que si los bomberos no apagan el fuego de ese pueblo? Porque le pegaron fuego a ellos. Y porque todos los materiales que Claro. utilizan para hacer la vivienda pues son incendiarios. Claro, O sea, entonces, este es un proceso que yo he vivido desde que llegué aquí, y cuando llego aquí, entonces ya sería otra fase, es cuando empiezo a trabajar. No quieras para los demás lo que no quieras para ti. En Andalucía, por poner el caso, o en Extremadura, se dio la explotación de los hijos nacidos en Extremadura y ahora se está haciendo exactamente lo mismo con gente que viene de fuera. Claro. Sí, O sea, O sea, hoy, haciendo más o menos un análisis de lo que él me ha planteado, hoy actualmente, en el pueblo que soy yo, donde conozco, en Alcaudete, Jaén, un pueblo muy burgués, y hubo un prior muy potente, que conjuntamente con el sargento de la Guardia Civil era el que dominaba el pueblo. Y os lo voy a contar como anécdota. Se me había quedado, pero me ha salido por lo que me ha dicho él. Aquel prior controlaba el pueblo, iba por la calle con unos cuantos mirando, porque era el espía número 1 al servicio del franquismo. Porque no olvidemos que la Iglesia, con todo su aparato, eran los espías secretos del franquismo, los que denunciaban donde podía haber simplemente un comunista o alguien de izquierda en una casa. Ellos lo denunciaban y mandaban a la Guardia Civil por él. Eso lo ha hecho la Iglesia. Con el pueblo que soy yo,
Alcaudete, y eso puede entrar en la historia y seguro que sabe. Yo sería ya en el 68 o 69. Allí había un prior es el que manda en toda la comarca, no es el cura del pueblo, sino tiene una fase superior. Bueno, pues este hombre se dedicaba a eso, a extorsionar todo lo que pillaba. Y había un hombre, un tal Cristóbal, que yo lo conocí, que se fue a Alemania en aquella época, cuando el éxodo del sur, el propio franquismo y la dictadura busca una salida hacia otro sitio para quitarse el tapón y la presión organizativa de la clase obrera ante esos problemas que se les estaban planteando. No fue yo me quiero ir, no, se tuvieron que ir porque el propio franquismo ya hizo unos acuerdos con el exterior para que salieran. Bueno, como ha hecho esa mano de obra. Como ha hecho Marruecos. Marruecos tiene presión social, y ¿cómo acaba con la presión social que tiene dentro de su territorio? Mandando a su población fuera del territorio. Entonces, se acaba el problema. Ese proceso fue así. Bueno, pues este hombre Cristóbal, me acuerdo yo perfectamente, porque lo conocí después de salir de la cárcel, pues se fue a Suiza o Alemania parece que fue. Y allí conoció a una mujer y se juntó con ella, se casó. Y cuando vino al pueblo, ella no se volvió a ir más allí, se quedó allí en el pueblo, pero él se volvió a ir. ¿Qué hacía la iglesia en aquellos momentos? Tomaba contacto y sabía perfectamente quién estaba fuera y quién estaba dentro. De hecho, controlaba hasta los giros que llegaban del obrero de fuera del exterior a las casas y le exigía una cantidad de donación a la iglesia. Quiere decir que si ese hombre estaba trabajando y mandaba en aquella época 5.000 pesetas, la iglesia le decía, en agradecimiento al régimen porque su marido está trabajando fuera, de aportación 200 o 300 pesetas. Llegó un momento que incluso directamente de correo, cuando llegaba al giro, ya se lo apartaba a la iglesia. O sea, un robo sistemático. Sí. El sistema puesto a servicio de... Una puntualización. Conocían eso y en cambio en Alemania no sabían lo que hacían con la iglesia. ¿Me explico, no? La red de espionaje más importante de la tierra, que es la que tiene la iglesia, no sabía que se estaban matando a judíos. Esto fue una operación institucional de la dictadura en complot con la iglesia, con los propios medios represivos. En este caso, la Guardia Civil. Pues este hombre, y aquí viene lo fuerte, se dio cuenta, porque le dijeron, oye Cristóbal, que el prior pasa mucho por tu casa, porque era una mujer muy guapa, yo me acuerdo de ella. Era enorme. Y los curas son muy pícaros para esto. Pues, no, que pasa mucho por allí. O sea, le estaban diciendo que el cura se estaba acostando con su mujer, don Francisco, que hombre. Y él, pues, no, que sí. Entonces el hombre, en vez de decírselo a nadie, porque tampoco puede poner una denuncia, porque dice, el prior se está acostando con mujer y lo fusilan. Él estaba en Alemania, y recordemos que en Alemania, las primeras grabadoras que salieron en los cassettes, ya en Alemania ya estaban por ahí. Entonces el tío se trajo una cámara, una grabadora. Y sí, cogió el hombre cuando vino de Alemania, ¡hola, don Francisco! Porque nada más que venía el tío a invitarlo, a que le diera una donación y todo eso. Y el hombre cogió y metió la grabadora debajo de la cama, en el dormitorio, con una cinta. Antes no se grababa a la persona física, pero lo metió. Y claro, cuando vino el hombre de la aceituna, porque él siempre venía para el invierno, si iba en verano y venía para el invierno. Cuando vino, pues claro, cogió aquello y cogió al hombre, al tío, de que estaba acostado con su mujer. Todo. Conversaciones, todo. Se guardó la cinta y aquella misma noche el cura, este hombre, hacía misa en una iglesia que le llaman San Pedro, justo al lado donde me llevo yo. Y cuando el hombre fue a abrir la llave, con una piedra le machacó la cabeza, lo mató.
Literalmente. ¿El hombre mató al primo? Sí, sí, sí. Ah, Le machacó la cabeza. Eso puede entrar en la historia del Alcaudete y te sale. ya, ya. Cogió y lo mató. Le machacó la cabeza. Entonces la cinta la entregó a la Guardia Civil. Pero aún así no le hicieron caso. Le metieron 6 años de cárcel a trabajo forzado. Y cuando salió de la cárcel, que había, donde yo soy, hay una plazoletilla así, el hombre salía allí a tomar el sol, ya hecho polvo. Ya. Pues al mes o así se lo encontraron ahorcado en su casa. Nadie sabe si se ahorcó él o dijeron, para que no hable nada, ya lo colgamos. Bueno, ahora Esto ocurrió en Alcaudete. sí, Y si entráis en la biblioteca de toda la historia del Alcaudete, seguro que se hace. Lo que no hace falta es Alcaudete. Es que estamos nosotros viviendo esa realidad hoy mismo. Aquí hay gente que tiene poder dentro de los ayuntamientos, hacen y deshacen lo que les da la real gana. Y las autoridades policiales tienen, su palabra vale más que la mía. Eso está pasando hoy, Sí, ¿eh? aquí. O sea, que sí, que todo lo que está contando usted es una vergüenza porque además se hacía con la impunidad absoluta. Pero ahora con la legalidad absoluta lo están haciendo igual. Sí. Entonces, yo ya con 19 años que entramos ya en lo del... yo ya me vengo aquí a Castelldefels. Ya empiezo a trabajar y en la construcción. Empecé a trabajar en el encofrado, la construcción, y yo me di cuenta de que ganaba 3 veces más que allí. Incluso asegurado desde el primer día. Ya, ya. O sea, ahí mi vida da un cambio total. Vas viendo cómo tú tienes para tu desahogo, cómo estás ahorrando un poquito de tu fuerza de trabajo. Y sí, yo ya a los 6 o 7 meses me vine en abril y en octubre vuelvo a ver a mis padres allí, octubre, noviembre, y mi padre, pues quédate y ya coge la aceituna. Digo, no, me voy otra vez. Y me volví a ver. Sí. O sea, no cogí ni uno de. Y ya cuando vuelvo, empecé a trabajar en otro sitio y hasta que ya llega el momento en que yo ya decido quedarme aquí. Cuando empiezas a tomar contacto con la clase obrera, con los trabajadores, con los compañeros, y explicas parte de lo que yo he planteado ahora aquí, coincide de que ellos dicen, no, si a mí me pasa más o menos igual. O sea, entonces aquí es donde podemos hacer una denuncia política estructural de la estructura del sistema de la dictadura, porque no actuaban solo contra uno, actuaban contra la mayoría del pueblo. Y yo me encontré amigos enormes, incluso algunos pasaban peor que yo. Es decir, no, si yo tenía que salir por la mañana a buscar guachumbo o lo que fuera para poder comer en mi casa. ¿Y cómo decides organizarte en la lucha? Entonces, aquí, sí, ya estoy en el 75. Entonces, cuando yo aquí, yo vine en el 71, por ahí, sí, tenía 18, 19 años, sí. Pero entonces ahí ya empieza a ver que tus problemas, todo lo que tú son lo mismo. Entonces ahí es donde empiezas a coger y a tomar conciencia de clase. Es cuando diferencian las clases opresoras contra las oprimidas. Porque unos, por una cosa o por otra, estaban aquí por problemas enormes. Ahora, en el 1975, en el 74, más o menos, sí, el 74, yo asisto a una asamblea de asociaciones de vecinos de Castelldefels y aquella asociación de vecinos estaba dirigida por comunistas, algunos progresistas. ¿Por qué estaba la gente de izquierda en la asociación de vecinos? Porque los partidos comunistas y de izquierda estaban legalizados. No estaba legalizado aquello. En el 74 no había partidos legalizados, pero sí que podían trabajar en las asociaciones de vecinos en entidades sociales. Entonces yo asisto a una asamblea donde se plantea renovación de juntas, cargos, hicimos una huelga de limpieza por un barrio más limpio, cuando antes
la cosa de basura, no había contenedores, no había nada. Y ahí es donde yo contacto con un camarada, un tal Rafael González Ríos, que fue secretario general del PSUV en aquel momento, y me dijo, oye, ¿tú te quieres afiliar a alguna entidad? Digo, pues sí. No me dijeron la entidad que ellos me iban a afiliar. Entonces me hicieron el carnet del PSUV. Sería en el 74. Entonces mi carnet, un carnecito así pequeñito que había. Me parece que se pagaban 50 pesetas al mes. Una cosita así. Me hacen el carnet y me voy a mi casa. Pero sin más. Y a los 4 o 5 días recibo una convocatoria con unos sobrecillos amarillos, una convocatoria para una reunión. Y asisto a la reunión. Y ahí es clandestina, en un bar grande. Y ahí es donde ella empieza a escuchar cosas. Empieza a ver, porque se plantean explotación laboral, todo. Y ahí empieza a coger conciencia de clase. Me refiero con esto porque es importante de que se sepa que la conciencia de clase no se adquiere de hoy para mañana. Se adquiere a través de debates, conversar, hablar con uno, hablar con otro, intercalar problemas, y ahí es donde se empieza a adquirir esa conciencia de clase. Ahí ya es cuando yo defino mi posición de clase como una clase determinante que es la clase obrera. Ahí ya me defino. Pues en el 75-76 es cuando empieza la primera huelga de la construcción de Comisión Obrera. De Comisión Obrera de la construcción en Cataluña. Cuando el dictador estaba a punto de caer. Cuando fusilan a Salvador Puigsantín, aquí en Hospitalet, es cuando el movimiento obrero está en auge, ¿no? Está fuertísimo. Y es cuando se convoca la primera huelga de la construcción en Cataluña. ¿Para qué? El salario de lo que cobrábamos se reflejara en las nóminas, porque había veces que te pagaban una cantidad, no, lo otro de prima, como un extra, pero no costaba como trabajo real. O sea, te costaba como algo que ellos te lo daban si querían, si no, no. Entonces, aquella huelga se hizo para que todo el salario que cobrábamos se inscribiera en la nómina. Y al mismo tiempo conseguir de que hubiera delegados sindicales y representantes en la empresa. Porque por entonces había un enlace sindical que le llamaban, que es el que iba al sindicato vertical y después le explicaba a los trabajadores lo que había acordado o lo que le daba la gana. Entonces se acordó en aquel convenio, recuerdo, que en cada empresa hubiera delegado en función del número de trabajadores, cada 10, uno. Y fue la primera vez que yo salí como delegado de empresa en representación de los peones y otro que salió en representación de los paletas. Esto fue en el 1975, en abril, que fue la primera huelga de Comisión Obrera. Recuerdo, de la construcción, recuerdo que por entonces Comisión Obrera estaba en su auge, con una frase muy potente y muy llamativa que decía ¡Viva Comisión Obrera! Esa fue una frase enorme, lo llamó la Vía Layetana, y se consiguió en aquella huelga todos estos derechos. Derechos que hoy prácticamente no existen. O sea, me refiero con esto que cuando la clase obrera se organiza con un referente de clase concreto, es capaz de conseguir muchísimas cosas. Pero si hay un proceso de apatía y de dejadez, la clase obrera está condenada a vivir como yo anteriormente al principio he dicho, de la subsistencia y si quieres bien y si no también. Ese es el proceso que hay hoy. Hoy más que nunca hay que reivindicar y plantearle a la sociedad de que si ellos no luchan, nadie lo va a hacer por ellos. Nadie.
Eso ya es un leitmotiv de los vídeos. Nadie va a ser. Todos los que habéis venido Por y ello. todas, es exactamente el mismo Hasta mensaje. ayer, hasta que yo vengo a Cataluña, luego sigue todo un proceso político, ahora ya de más envergadura, porque no olvidemos que todo esto que hoy tenemos al día, como el compañero decía, sí, lo que tú has dicho antes, pero hoy está legalizado, claro que sí. Hace 10 o 12 años, el propio reformismo se plantea cómo paramos el avance de las reivindicaciones de clase, de la clase obrera, de confrontación con el sistema. Esa es la clave, ¿eh? Confrontación con el sistema, no convivir con él, sino plantearle, no, yo pertenezco a una clase y a otra. Esto se denomina como lucha de clases, porque la lucha de clases siempre tiene que existir y existirá mientras existan clases dominantes y clases explotadas. Nos marcamos ahora el que empieza con todo este menos yo. Y es el llamado Obama. Ese hombre alto, delgado, muy bien parecido. Y bueno, pues nos tenemos que buscar aquí en Estados Unidos una persona que no sea blanca, para que aparentemente no crean que tenemos nada contra algo, que somos personas muy abiertas. Y este hombre se lo sacan y le dicen, tú vas a ser el que va a liderar un proceso de adormecimiento de las reivindicaciones sociales. Y esto lo hace Obama. Obama sale con frases muy sencillas. Sí se puede, pero nunca explicó qué es lo que se puede. Ni cómo. Ese es el punto. Es decir, sí se puede, pero nunca explicó qué es lo que se puede. Ahí está la clave. Él no dijo, se puede hacer esto. No. Sí se puede. No, sí que lo dijo lo que se puede. Y tanto que lo dijo. Ahí sale. Este señor y yo fuimos a conferencias sobre el tratado que se quería firmar, el tratado de libre comercio. El de libre comercio de Estados Unidos. Sí, Y este no, señor, no, perdone. Y este señor lo que pretendía es desregularizar absolutamente todo. Quiere decir que las leyes que fueran de aplicación en cualquier estado fueran de aplicación en cualquier otro estado acogiéndose a esa legislación. Ya. Con lo cual tú podías hacer contratos en España según la legislación laboral, digo Rumanía por decir alguno. Y aquello lo reventaron a Alemania, porque cuando fue este señor Obama con su plan estrella a Alemania, las manifestaciones de Alemania fueron muy grandes, cosa que aquí no se dieron. No. Entonces, ahí sale, sí, él lo dijo, pero ahí está. Aquí hay un problema en el cual él todo esto que lanza solamente lo hace para adormecer cualquier movimiento social, reivindicativo de clase. Pongamos el ejemplo de la revolución en naranja, en Egipto, los otros. ¿Qué han conseguido? Derribar a un gobierno para poner qué y hacer qué. Nada. Eso se chapica a Europa. Y Europa ha sido, desde el punto de vista, la más perjudicada en derechos sociales por todos estos procesos. En Italia, lo de los grillos, nada. Está ahí. Tiene Grecia, con el Chiripa, y ahí está, nada. Es decir, que el proceso que empieza Obama con todo, con que explicara el libre comercio, el proceso de él era montar movimientos sociales sin ningún referente, controlados por la propia burguesía. Egipto, los hermanos musulmanes, igual. Fue un montaje del imperialismo a gran escala y a cuajo. No, pero eso ha pasado en la historia de la humanidad siempre. Las cosas se hacen los cambios para que no cambie nada. Ha cuajado. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de España, cuando te cogen y te montan montajes de organizaciones interclasistas, donde coge todo. No nosotros, pero que vengan todos aquí, que vamos a salvar la patria, vamos a abrir más por el mes dentro y el Mesías te abrirá y tú pasas. Y luego cerramos la agua y cada uno se quedará donde le corresponda. Ese es el proceso. Tenemos
el proceso a nivel internacional que hoy estamos viviendo con un enfrentamiento de guerra cruel al borde de un posible confrontación sin precedentes, como es la reagrupación de todas las fuerzas de derecha en Ucrania a nivel internacional. ¿O es que el proceso de Ucrania salió ayer o anteayer? No, lleva 20 años. Porque en realidad, desde que el fascismo intenta apoderarse de ese continente, en Asia y todo eso, Hitler concretamente, cuando pierde, no se da por perdido. Ellos siguen organizándose, siguen ahí preparándose, nunca se dieron por perdidos. Entonces ahí es donde vuelven a intentarlo, poniendo a ese territorio, a Ucrania, como el centro de batalla, con todos sus experimentos, con un montón de armamento, tecnología, todo. Si ahí, en ese centro de investigación, porque Ucrania se ha convertido en un centro de investigación, ¿sí? Y Europa, que nadie sabe qué interés está defendiendo ahí, porque está poniendo toda la carga al asador, está poniendo parte de nuestra economía ahí, quemándola, porque es quemándola, porque al desarrollo no está planteando nada, puede traer unas consecuencias enormes, porque Rusia defiende unos intereses, aunque algunos planteen que es un país capitalista, pero lo que sí está claro es que Estados Unidos defiende una cosa y Rusia se está defendiendo de una posible agresión a nivel internacional. Lo mismo le pasó cuando Hitler intenta invadir Rusia. Pasó igual, porque los historiadores hablan de los aliados, como si los aliados hubieran sido los salvadores de aquella contienda. Y a mi modo de entender, no fueron los salvadores de aquella contienda, fueron los que se engancharon y paralizaron para no salir derrotados. Porque cuando Hitler va avanzando, tomando Polonia, todo, y llega a 14 kilómetros de Moscú, 14 kilómetros. Estuve una vez en una conferencia, fui de en Moscú, y la Plaza Roja, y estoy bastante informado. Se quedaron a 14 kilómetros. Pues entonces estaban prácticamente convencidos de que iba a ganar. Pero hubo un general que arrancó a las tropas soviéticas en la Plaza Roja y le dijo: vamos a por todas. Y bajaron francotiradores del Cáucaso, cazadores de osos. Fueron los francotiradores que hubo allí. Y entonces cuando le pegan una embestida y le hacen retroceder, y entonces libran el campo de concentración de Massachusetts hasta Polonia. Y cuando llega la fuerza del ejército ruso a mediados de Alemania, es cuando los aliados dicen: oh, esto hay que pararlo, porque ya no me interesa. Pero hasta ahí los aliados no hicieron nada para parar a Hitler. Bueno, Podemos. A ver, yo de historia sé un poquito. Y los aliados, Estados Unidos en concreto, llevó material de guerra a Rusia, a la Unión Soviética. No, durante la contienda. Todos los camiones que tenía la Unión Soviética y todo el material todo el material móvil de esto, vino de Estados Unidos. Porque Estados Unidos sabía que la guerra se tenía que ganar en el frente ruso. Yo termino. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aún Estados Unidos mandando algo a Inglaterra es muy poco. Cuando llega a mitad de Alemania, pues dice: hay que pararlo. Y ahí empiezan a parar. Y llegan a un acuerdo de pararlo. Pero después de esto, incluso los aliados, ¿a cuántos nazis han refugiado en sus países? Aún.
el supuesto caso que llegara un poco, no tarde, a lo mejor en el momento dado, y bueno, ayudamos con algo. Pero no ayudaron a parar el frente del nazismo, sino te damos tanto, pero nosotros no nos metemos. Entonces, después de ahí, ¿cuántos nazis se refugiaron en Estados Unidos y en Málaga? Bueno, en Málaga sí, en Estados Unidos a mí no me consta. En la dictadura franquista y en las dictaduras de Hispanoamérica, evidentemente se fueron todos los nazis. Pero en Estados Unidos no me consta. Incluso hubo un homenaje no hace mucho, a un... Bueno, hablemos claro, en Estados Unidos había una masa de población muy importante que era favorable al nazismo, ¿eh? Claro. Y en Inglaterra también, incluso está en la familia real, ¿eh? Claro. No, o sea, es que el nazismo no fue solamente en Alemania. Bueno, esto es algo que ellos mismos han seguido potenciando de una forma u otra ese holocausto. Ayer me llegó un correo de Charlie River. Charlie River es un fascista. Charlie River apoyó y elogió al franquismo, y ahora después os lo voy a enseñar. Me llegó ayer, anoche, como quería venir aquí, me puse en contacto con dice, voy a mandar algo. Es decir, que ellos, los aliados, hicieron, pero países aliados han seguido conservando y manteniendo a altos personajes del régimen de hitleriano. Entonces, si cuando hay un proceso, es decir, hay que acabas con esto, tiene que hacerlo, porque no es broma, compañeros. La ultraderecha, precisamente en todos esos países donde más fuerza tiene, porque el fascismo fue derrotado, pero después ha sido apoyado subterráneamente. O sea, sí, en Alemania tiene una fuerza enorme. Pero el hecho de la guerra de Ucrania, y aquí sí que hay que hacer un análisis, no es simplemente que sí, para meter armamento, economía y todo, claro que sí. Pero hay otro elemento muy importante que es el que más le interesa a Estados Unidos, y es controlar la Unión Europea a nivel económico, que no se le vaya de las manos y que no haga ningún acuerdo de relaciones comerciales con ningún país. Controlarlo. Total. De esta manera debilita a China y a Rusia. Ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué sale el COVID-19? Que fue un invento, fue una realidad. Pero otros lo sacan para debilitar la economía del Occidente. Ese es un problema. Hoy, en el 2011, en tema de economía, China, Rusia, la India, ya sacaron un grupo que el grupo BRIC, que le llaman, que es un grupo independiente económicamente, tanto de Europa como de Estados Unidos. ¿Por qué sacan esto? Para no entrar en lo que tú planteabas antes, en el libre comercio. Porque ellos están en un comercio gubernamental, estatal, no en un libre comercio. Por ahí es por donde la China hace inversión en África al desarrollo. Ellos invierten en el desarrollo. Con cero rédito. ¿Qué es lo que consigue con eso? Que ese país vaya al desarrollo y que consuma sus productos. Ya está. Ahí es donde la China en el 2011 le echó por delante económicamente a Estados Unidos. Lo que pasa es que esto ya terminó. Esto no lo asumen. Este es el caballo de batalla. Que el grupo BRIC, por Brasil, la India, Rusia, China, Argentina, Corea del Norte, todos los países de Asia, se están desligando de la economía, del yugo de la economía de Estados Unidos. Y esto es lo que Estados Unidos no quiere, que salga adelante. Ahí es donde puede haber una confrontación bastante grande que hoy está en marcha a través de Taiwán con China. Ese es el peligro más potente que hay. Pero han empezado por aquí. Si aquí, que aquí no van a salir, pero el problema es económico.
Ellos quieren controlar el mundo a su manera. Y el grupo BRIC, con todos estos países de Asia, incluso de América Latina, porque no nos olvidemos que América Latina ha estado pisoteada por la bota del imperialismo, y algunos, el que intenta salir, aún siguen intentando pisotearlo. Este es el problema. Este es el análisis, desde mi punto de vista, en el cual Estados Unidos, que gana dinero con las guerras, pero desestabiliza la economía de Europa, de la Unión Europea. Y ahí está. Desestabilizar la Unión Europea e intentar debilitar toda la economía de los países de Rusia, la China, Asia, la India y todo esto. Cuando estos países está comprobado que Estados Unidos no va a poder doblegarlo, porque África hoy, los acuerdos comerciales que está tomando, lo está tomando con el grupo BRIC, porque no se fía de los franceses ni de Estados Unidos. ¿Es que acaso los franceses en los países que han estado no lo han dejado debilitado? ¿O es que acaso Argelia, que no está controlando hasta hace 4 días, no lo han dejado chaporro? Es un producto del colonialismo europeo, Claro. toda África. Entonces, ese colonialismo europeo que ha ejercido Inglaterra, Francia, hoy actualmente ya no se fían de él. Por eso que cuando sale el grupo BRIC, se están alineando aquí y allí. De hecho, no sé si tendrá información, hace 4 o 5 días, el Joe Biden dice, voy a mandar 50.000 millones de dólares a África, al desarrollo, porque se ha dado cuenta que se lo está yendo. Ahora quiere recuperar aquello que él machacó, aquello que hundió, lo quiere recuperar, pero no se fían. África no se fía. Pero si el capitalismo es malvado en per se. Porque ¿qué piensa? ¿Que los oligarcas rusos son dioses? No. ¿O son unas malas bestias igual? Cuando se hace una denuncia política, yo, perdonad que yo me personalice ahora, yo me refiero siempre a quien me agrede. O sea, a mí me está agrediendo y al pueblo español lo está agrediendo el imperialismo yanqui. Lo está agrediendo el capitalismo salvaje en fase superior, que son los americanos. Que hay otros países capitalistas, sí, pero a mí no me están agrediendo eso, ¿eh? No, lo reconozco. Claro que reconozco yo. Que hay oligarcas rusos, claro, y franceses, y el otro, pero ese oligarca ruso a mí no me está fastidiando, me está fastidiando la OTAN. Me está fastidiando ese imperio armamentístico que arrasa un país cuando le da la gana y por lo que le da la gana. Porque tenemos el ejemplo de Irak, Afganistán, Libia, Yemen, y hoy, Rusia no es Yemen, no es Irak, no es Siria, no, ha chocado. Y ese choque, desgraciadamente, sí, que tenemos que estar en contra de ese choque, es el que nos puede llevar a la humanidad a un desastre total. Contra esas personas que empiezan investigaciones, porque el COVID, que no me vengan a mí con historias que salió de un murciélago. No. Pues fue un invento para debilitar la economía de Asia. O sea, yo estoy en contra de la guerra, claro que sí. Pero estoy en contra de una fuerza armamentística, la OTAN, con toda Europa, poniendo a su servicio vida de ser humano y la economía que tiene que ser invertida en bienestar social, en pensiones, en hospitales, en enseñanza, en todo. Por eso estoy en contra. Pero quien me está agrediendo a mí hace ya muchísimos años es la OTAN. A ver, una cosa, es que a ver, Estados Unidos y el imperialismo del que tú estás hablando no es más que como cualquier otro imperio que haya existido antes. ¿O es que el imperio británico no era represor y opresor? ¿O es que el imperio francés cuando iba a África a coger Argelia o a coger otros territorios que cogían África no era opresor? Lo que tú estás denunciando del imperialismo es esencialmente lo que son los imperios. Básicamente cualquier imperio es depredador. Y el imperio americano es depredador. Como lo fue anteriormente el británico, y como lo fue el francés, y como lo fue el español. Claro, ¿no? Es que hay que estar en contra de los imperios, porque los imperios lo único que crean son la base de la maldad suprema. Porque esta gente no tiene ningún tipo de miramiento, van a saco. Luis, yo te he estado escuchando, sinceramente comparto mucho de tu análisis, sobre todo a nivel internacional. Sí que hay que hacer una puntualización. Si no recuerdo mal,
el director de la NASA del programa Apolo había estado en el partido nazi alemán. Lo que yo he podido leer es que no estaba muy metido y tal y cual. No se llega a saber. Bueno, muchos investigadores fueron a crear la bomba atómica, sí, y no sabemos qué vinculación tenía con el nazismo porque convivieron con él. Y luego hacer una reflexión también. El fascismo subsiste porque subsiste su madre, que es el capitalismo. El fascismo no es nada más que un brazo que articula el capitalismo para perpetuarse. Entonces, cuando se hace la Primera Guerra Mundial y surge el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, surge el fascismo, es para subsistir un sistema económico X y enfrentar a las clases trabajadoras de los diferentes países. Se gana o se llega o se vence o le podemos decir lo que quiera, pero sigue estando en el germen interno del sistema capitalista. Y por eso ahora o hace años, cuando el sistema capitalista lo necesita, lo aúpa. Esa es mi reflexión también entra, por ejemplo, cuando escuchas a Putin diciendo que va a estar en Ucrania luchando contra el fascismo y él tiene una oligarquía que son todos una colla de fascistas, porque los oligarcas rusos, ¿qué hicieron? Más que expoliar toda Rusia y quedarse con todos los bienes que había en ella para seguir yendo por el mundo a hacer las atrocidades que les da la gana. Sí, pero como muy bien dice Luis, yo lo recojo. No nos dispersemos en querer llegar a todos lados y vamos a ir a quien nos agrede. Y como dice él, a mí la oligarquía rusa, de momento, ni me ha agredido ni me está agrediendo. Cuando llegue ese momento, ya responderemos desde la conciencia de clase. El que intentó hacer el tratado TTIP fueron el Imperio norteamericano. Evidentemente. El que está aupando las guerras en Yemen, en Siria, en Afganistán, en Libia, en todo, es el Imperio norteamericano, que está en guerra económica y social con un determinado modelo de sociedad, ¿vale? ¿Cuál es el tema más perjudicado de esta guerra? Son las clases trabajadoras europeas y norteamericanas. Todo lo que se va en una bomba, todo lo que se va en una bala, todo lo que se va en un tanque, no está, como ha dicho Luis, en colegios, en hospitales, en esto. Y es gasto, porque como ya hemos dicho otras veces, no tiene un retorno social. Y es la primera industria de los Estados Unidos. Es la primera industria de los Estados Unidos, y un dato que ya lo dije en otra ocasión. El fabricante de los Patriot ganó en el 2021 $56.000 millones. Ya lo dije el otro día a los jóvenes aquellos que estuvieron con nosotros. El fabricante de los Leopards, alemán, no he sido capaz de encontrar su facturación de hace unos años. Bueno, ¿verdad? ¿Y qué te están diciendo ahora por los medios de comunicación? Que se están quedando sin armamento en toda Europa. ¿Qué quiere decir? Que van a hacer falta para hacer más armamento. Van a hacer falta para reponer ese stock, porque lo que era normal es que yo compre un tanque, si el garaje donde tengo los tanques lo tengo lleno. No hay que gastarlo. Pero ese tanque es viejo y a la industria armamentística interesa que tenga que ser nuevo. Pero claro, claro, los primeros que están sacando todo su arsenal antiguo son los rusos, ¿eh? Sí, no. Son los primeros que están. Sí. Porque no han usado la capacidad de armamento que tienen actualizado. Están usando ¿qué? Todo lo viejo para gastarlo. Porque lo tenían allí en un almacén y vamos a sacar nosotros primero. Sí, pero los rusos, yo vuelvo a Luis, y no puedo coincidir más con él, yo vuelvo a Luis. Los rusos actúan en reacción a. Claro. Aunque te vendan que han atacado a Ucrania indiscriminadamente. Bueno, tú sabes que yo llevo mucho tiempo denunciando que a Yeltsin y a Gorbachev se les engañó. Sí, se les compró. Se les compró y además se les engañó diciéndoles que la tendencia iba a ser una y ha sido otra. Se les prometió que la OTAN nunca iba a llegar a los países del este, se les prometió que no iban a llegar a las fronteras de Rusia y la OTAN ha llegado. Y ahora Rusia está agredida por eso. Desde que cayó la Unión Soviética, que ahí hubo antes mucha mano negra de la CIA y el gobierno americano, con Gorbachev y los agentes secretos, quisieron cargarse el comunismo en todo sitio, o las ideas comunistas. Y se lo cargaron, el campo socialista. Espera, se cargaron, porque quiero dar mi opinión,
porque se cargaron todo el campo socialista. Y bueno, y fue cuando ya le metieron mano también a los países bálticos, hicieron la guerra, dividieron, dieron lo que aquí no quieren hacer con el País Vasco o Cataluña, de darle la independencia, allí las provocaron y crearon los nuevos gobiernos. Y en Ucrania, aprovechándose de la debilidad que había, pues quitaron también, se crearon bastantes países que eran de la Unión Soviética, se crearon países capitalistas. ¿No? Que están en la Unión Europea ahora mismo. Que están en la Unión Europea. Y en Ucrania, allí es un fascismo terrible, porque allí no existe ni el Partido Socialista, fíjate tú, ni la socialdemocracia. Ninguna organización que sea mínimamente de izquierda fueron ilegalizadas por el CNE. Y entonces lo que querían es meterle, y no lo ha dejado, meterle la arma allí, en la misma frontera, entre Ucrania y Rusia. Aquí tenéis las armas. Y ha dicho los hijos de puta de eso, porque para mí son unos hijos de puta, el Boris, ¿cómo es? El Putin. El Putin es un hijo de Putin. Y ya está. Y entonces, pues no han querido, y no lo van a permitir. No. Y puede haber una guerra mundial. Ya está encubierta. Que está encubierta, porque ya estamos todos en guerra contra Rusia. Vergüenza le tenían que dar, que no pueden. Es que, a ver, pero vamos a ver quién es Putin. Putin es un señor de la KGB que vivió la grandeza, grandeza final de la Unión Soviética, vivió la grandeza final de la Unión Soviética, y este señor sabe perfectamente lo que ha pasado desde entonces, que es que los han ido minando, Claro. y ojo, no perdamos de vista que Rusia siempre ha tenido pavor a Europa. Ten en cuenta que a Rusia la invadió Napoleón, Claro. que a Rusia la invadieron los nazis. Claro. En el ADN ruso existe el victimismo a ser invadidos, porque es que se han intentado invadir muchas veces. Sí. Y eso existe. Y eso Putin lo ha vivido desde que nació, porque nació y vivió los primeros años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad como San Petersburgo, y este señor se dedicaba a cazar ratas. Quiero decir que esta gente sabe perfectamente de dónde viene. Pero este tío, yo inclusive digo más, a mí me da igual que no estéis de acuerdo. Para mí el Putin, como el Boris Yeltsin y toda esa gente eran los traidores del campo socialista de eso. Este tío encima se ha vuelto multimillonario. Él y toda su colla. Él y toda su colla. Y claro, y eso yo no puedo estar a favor de eso, pero bueno, no le doy ni una coma. Vamos a darle la palabra a Luis, Sí, para que diga- vamos acabando, porque si no, Sí. podemos hacer otra sesión otro día, porque No, tenemos pero temas Sí, para... mira, es que refrescar la historia, y ahora estamos hablando de historia. Cuando entramos en un tema de política internacional, incluso sin mencionar nombres, sino actos, ¿no? El nombre, a mí me importa cómo se llame el Obama o el Putin, el otro, me refiero a los hechos concretos que perjudican a la economía y al desarrollo de la población. Ahí es donde está el problema. Putin se puede llamar como le dé la gana. Pero si volvemos a historia, ¿qué pasó con la bomba de Hiroshima y Nagasaki? ¿Por qué la tiraron? Un genocidio evitable y además se hizo ¿Por qué la conscientemente. Para frenar la expansión de Rusia... No, para hacia- frenarlo a Japón. Porque decía que estamos perdiendo la guerra. Como estoy perdiendo la guerra, te lo digo y te arraso. Eso es un genocidio total. Y aún todavía está ahí. Pues, Europa, sí, se ha hablado algo, pero tampoco muchas cosas. Casi no lo han cubierto, pero ya está. Porque Europa, históricamente, ha sido un continente muy proclive a los postulados de Estados Unidos y dictatoriales. Porque las dictaduras no solamente tienen que ser expresamente de un dictador, una dictadura se puede hablar incluso de la propia burguesía. Un Estado burgués es una dictadura. Y un Estado obrero tiene que aplicar su fuerza sobre
Si yo estoy en una confrontación de clase y gano el poder, yo para mantenerlo tengo que mantener algo, tengo que hacer algo. No puedo dejar que me lo quiten otra vez. ¿Qué pasó con las bombas de Palomares? No se ha investigado. Ahora están hablando que se quieren llevar algo de las bombas de Palomares por el gobierno español. En aquella época que había, luego después el que entró, luego otro que entró, y el que hay, y el que ahora hay, no quieren investigar nada de las bombas de Palomares. Y esto lo hicieron los Estados Unidos. El nuevo orden internacional se ha dado ya. Y a mí me da igual que uno opine de una forma, otro otra, puedo analizarlo, pero lo que sí está claro es que el nuevo orden internacional se ha dado y el que había anteriormente no va a volver más. Quiere decir, Europa, como estamos ahora, a peor. Pero volver un poquito como estábamos hace 20 años tampoco. Está cargado. ¿Y qué crees tú que hay que hacer? En infraestructura, está todo cargado. Vemos cómo los recursos cada vez van más a parar a la oligarquía. En todo. En seguridad social, el transporte público, de todo. Pero ese nuevo orden internacional está llevado a que las clases obreras cada vez vivan peor. Y eso está organizado, repito, desde el Pentágono, que es el que quiere debilitar y controlar la economía de este continente. Cuando dice Paco, ¿qué hay que hacer? Pues yo diría que casi aguantar, ¿no? Aguantando pero luchando. ¿Cómo podemos, un grupo como los que vemos ahora aquí, que estamos haciendo denuncias públicas, porque esto es una denuncia pública, hacer contra esto? O estamos gigantes porque estamos gigantes. Pues simplemente lo que estamos haciendo nosotros, y que otros puedan hacer algo, otros puedan hacer otra cosa, pero organizarnos y haciendo una reivindicación de clase, es decir, que la clase obrera y los ciudadanos no se dejen llevar tanto por unos medios de comunicación, porque incluso en nuestras propias tertulias nos sale, no, que escuche esto, y que dijeron lo otro. Sí, pero está bueno escucharlo, pero también tenemos que hacer un análisis propio, autocrítico, de lo que escuchamos. ¿Y qué quieren decir? Ahí es donde están embruteciendo al pueblo, embruteciendo a los trabajadores, para que no tengan capacidad de pensar y analizar, ni de actuar contra eso que le están planteando. Entonces, la única forma es organizarse en entidades sociales, de vecinos. Nosotros, mira, anteayer estuve yo en el Día de la Mujer Trabajadora, el día 8, pusimos una mesa en Vilanova, reivindicando, pues eso. El día 25 hacer una presentación del partido, del PCPC, en Vilanova, de una cédula que se ha creado allí. Un año me ha costado, organizar la cédula. Por eso. Pues bueno, que es que cuando yo te digo, según tú, qué hay que hacer, quería que te expresara y eso, y yo creo que más o menos lo has dicho. Sí, sí. Que la persona tiene que organizarse. Eso. Y tiene que organizarse pues para cambiar esta puta sociedad que tenemos, la sociedad Eso. capitalista. Y la próxima sociedad que debe de venir y que yo creo que es la que queremos será la sociedad socialista. Sí, eso. El día 15, este día 15, en el Ateneo de Vilanova, hay una asamblea, porque hay unos terrenos que ha recalificado el ayuntamiento, que era zona verde, y ahora lo ha recalificado para edificar eso. ¿Un ayuntamiento de qué color? ¿Por qué? Socialista. Socialista. Era del PSOE y me parece que está en Vito, PSOE y Esquerra Republicana. Partido Capitalista Burgués Español. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que ahí se ha creado una coordinadora para empezar a trabajar para que eso no se dé, para que ese equipamiento se hagan en servicios públicos, colegios, todo esto. Pues el día 15, nosotros, como partido, como cédula, ya vamos ahí y vamos a poner el porqué. Y nuestro planteamiento ahora es decir, no, vamos a hacer una coordinadora comarcal
para que desde la comarca se pueda organizar cualquier acto que afecte a otros pueblos. Si la comarca tiene 20 pueblos, vamos a hacer una coordinadora comarcal, porque eso que está ocurriendo ahí le puede ocurrir a Cunil, o le puede ocurrir a otro pueblo al lado. O sea, hacer coordinadoras, pequeñas cédulas, pero que esas cédulas culminen en una coordinadora comarcal que sea capaz de articular todas las reivindicaciones de la comarca. Y ahí es donde estamos trabajando. Este es el trabajo que tú me preguntabas antes. Es el trabajo. Pues, Bueno, Luis, Sí. pues muchas gracias. Ya sabes dónde estamos. Aquí tienes los medios de la Universidad Popular de San Joan Despí para venir cuando quieras. Agradecerte este segundo encuentro que tenemos contigo, porque ya te conocimos cuando viniste con Kim. Y nada, el mensaje es que es repetitivo. Todos los que nos hemos entrevistado, ¿verdad? que José sin Luis? lucha no hay futuro. Sin lucha, llamémoslo organización, plataformas, en células o en lo que sea, o a través de las acciones que hacemos nosotros de recuperar la memoria histórica y hacer este análisis, ¿no?, que hemos hecho hoy, pues es el camino que tenemos que encontrar como sociedad para poner barreras a lo que hay en la otra parte, ¿no?, que es Pues sí. el aumento de la desigualdad y un poco pues irnos comiendo terreno. Pues muy bien. Muchas gracias y bueno, nos vemos o nos veis Vale. cuando en las siguientes sesiones. Pues muchas gracias a vosotros. Pues, Un saludo.